¿por qué les cuesta tanto aceptar? Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, y ustedes han perdido en esta elección. Por Claro. 49,000 y pico de votos, pero han perdido. ¿Por qué no aceptan esa situación? Claro. Nosotros, Walter Ayala, ¿cuál es tu condición, Walter? Bienvenido, buenos días. Gracias, Nicolás. Bueno, sigo siendo vocero de Juntos por el Perú. Soy abogado del presidente Pedro Castillo. Y acá, pues, gracias por la invitación, el día de hoy, acá para responder algunas preguntas. La primera pregunta que tengo es ¿por qué les cuesta tanto aceptar? Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, esa historia de que lo importante es competir. A uno le gusta ganar, ¿no es cierto? Pero en el deporte, en la política, en todo, participas, puedes ganar, pero también puedes perder. Y ustedes han perdido en esta elección. Por Claro. 49,000 y pico de votos, pero han perdido. ¿Por qué no aceptan esa situación? Claro. Gracias, Nicolás. Mira, la respuesta es sencilla. No aceptamos el resultado de la OMPE, ¿no? Porque lamentablemente ha habido acá causales de nulidad. Entonces, si un proceso hay causales de nulidad, lo que tiene que hacer la autoridad es declarar la nulidad. Y es por eso que estamos nosotros desconformes. Es por eso que nosotros hemos pedido ante la misma institución administrativa electoral la nulidad, ante el Poder Judicial, ahora ante los órganos internacionales, ¿no? Lo cual es nuestro derecho, Nicolás. Eso no es que seamos nosotros... Sí, pero yo no niego que sea su derecho presentar el recurso que quiera, pero la realidad es inamovible. Además, ustedes dicen, hay causales. Claro. El otro día he estado sentado 40, 50 minutos con Roberto Sánchez, no me ha podido explicar ni una causal. Yo te lo de puedo nulidad. explicar. ¿Pero cuál? Dime, Ya, fácil, algo objetivo y real, que fueron contra la ley y la Constitución. Una semana antes de la segunda vuelta cambiaron la normatividad de la digitalización en tiempo real. Esta es una causal de nulidad, Nicolás. Pues. Eso está acá. No es verdad, pero... ¿Cómo que no es verdad? Yo tengo acá la resolución donde faltando una semana cambian eso. Y ustedes dicen, ha sido el canciller Pareja, ni siquiera era canciller cuando ya se está discutiendo que el STAE no iba y que la digitalización en el exterior tampoco, porque no funcionó en la primera vuelta. Ya, Nicolás, pero eso está prohibido. ¿Cómo que está Eso prohibido? Claro, es que la ley lo dice, la ley de elecciones dice que eso no se puede hacer, que eso es causal de nulidad. Lo pero que el no Jurado puedes cambiar, Nacional- lo que no puedes cambiar es la ley. No. Pero lo que sí puedes cambiar son todos los mecanismos de apoyo como este. Es decir, tú aplicas en la primera vuelta un mecanismo tecnológico para ayudarte a hacer las cosas mejor y se hace todo mal, no funciona. Lo que haces es prescindir de ese elemento tecnológico que no te cambia el resultado, Walter. Ya, mira, el resultado está en Nicolás, el acta y en la cédula. Nicolás, lo que tú dices no es verdad, y te lo digo con la ley en la mano. Lo que dice justamente el artículo 13 de la Ley Orgánica de Elecciones, en su primer dice norma con rango de ley. Hasta ahí estamos verdad. Pero en su segundo párrafo dice toda norma reglamentaria. No se puede hacer, es inamovible. Eso se llama intangibilidad normativa electoral y contra eso han ido. Y es algo objetivo. Yo no estoy O sea, ¿ustedes intentando... cuándo se dieron cuenta de eso? Yo me di cuenta cuando... O sea, no sabían, sus personeros están pintados, están por las puras, han ido a las reuniones, a las coordinaciones. Es que justamente o cuando sea, yo... no me puedes decir que no sabías que no se iba a usar el STAE en el Perú y la carga del escaneo Sí. en el exterior. Nicolás. Todos los personeros, todos los miembros de los equipos Ya. técnicos sabían perfectamente que eso se había Bueno, nuevamente te vuelvo a recordar, no es así. Esta norma se publicó el día 1 de junio, a 5 días de las elecciones. Si bien no tiene fecha 29 de mayo de emisión, pero se publica el día 1 de junio. Y esto no lo han dicho los personeros, no lo han dicho el secretario general, pese a que ha habido reuniones con la misma OMPE. Ese es uno. Y dos, esto que está acá, y como te dije hace un momento, es nulidad absoluta. Acá no hay nada que yo imagino, ¿no? Acá han ido contra la ley. ¿Sabes? Yo se lo dije, yo no puedo creer lo que está pasando. Hace 5 años ustedes criticaban a la derecha por no aceptar un resultado que era incluso más estrecho, ¿no es cierto? Sí. Pedro Castillo ganó por 44,600, no sé cuánto, muy pocos votos. Y la derecha se negó a aceptar, dijo que había fraude de mesa. Nos hemos pasado 5 años, ¿no es cierto? Y está claro que no hubo ningún fraude, que ese es el Perú, somos un país partido que puede ganar Sí, por 40,000 pero o acá por sí está- 50,000. pero acá Así sí está son los claro lo que te resultados. estoy diciendo, pero Nicolás. ustedes están repitiendo los mismos, están No. buscando No, cualquier argumento. No, yo estoy yendo lo que dice la ley orgánica, Nicolás. No, ustedes están Y yendo esto- contra la voluntad y esto- popular. y- Ustedes no, quieren. Nicolás, no es así. Escúchame, Walter. La gente ha decidido en la última elección.
y ha decidido que sea Keiko. Que te guste o no te guste, que me guste o no me guste, es otro problema. Nicolás, ese es otro eso problema. depende de Lo qué punto de importante vista es lo ves. la voluntad popular se ha manifestado y tienes que dar alguna evidencia de que esa voluntad es una prueba. ya, pero ¿en qué ha cambiado según tú? Eso, Ya. la voluntad popular Ya. el día de la elección. Ya, gracias por la pregunta. Lo que dicen acá es intangibilidad normativa electoral, que no se puede cambiar la regla de juego, y lo que ha sucedido con esta resolución 090 que emiten el día 1 de junio, 5 días, es que ya anteriormente, cuando se votaba en el extranjero y la digitalización en ese momento era inmediata, era en tiempo real, lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en la China, se veía acá en tiempo real, pero lo que han hecho en esta oportunidad, han suspendido esa digitalización inmediata. No se vio. De las 180 consulados activos para el proceso, en la primera vuelta solo se pudo instalar el sistema Nicolás, pero- en 108 y en la mitad de los 108 no funcionó. Fue una perturbación, provocó retrasos para la transmisión de la información tradicional, que era cargar la información, ponerle los sellos de protección, ¿no es cierto? Y trasladarlos y entregarlos a quien corresponde, que es la autoridad electoral en el Perú. ¿Qué es lo que hicieron? Nicolás, yo te voy a resumir las cosas. Mira, cuando alguien va contra la ley, comete delito o comete una infracción grave. Y esas infracciones graves o delito dan nulidad de todo. Acá Ya, entonces, es la teoría ya, del digamos, fruto del árbol como envenenado. dicen los mexicanos, ponte, la OMPE la regó. Ya. Entonces, como la OMPE la regó, no importa lo que hayan votado los peruanos. Yo no he dicho eso. O sea, un error en el caso, en el supuesto negado, como dicen ustedes Ya, los no, abogados, pero que ¿qué sea está? cierto. Es más importante que la voluntad popular, Pero que lo que está en los votos, que la manera como... pero o sea, tú justamente- crees... O sea, enséñame una señal, Sí. una cédula de votación, Sí. un acta de una mesa Sí. donde se haya cambiado los Ya, resultados. Nicolás, Enséñame una. Ya, déjame hablar. Yo te estoy hablando de puro derecho. Mira, yo te digo una cosa, Nicolás. El que va contra la ley y sale una norma, esa norma es nula. Y lo que dice la ley 2744, que es la ley de procedimientos administrativos, que es la mamá de la ley electoral administrativa, porque es la general, dice, ¿no?, que todo acto vinculado a esa norma es nulo. Es la teoría del fruto del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, el fruto es envenenado. Pero yo te estoy hablando de manera técnica. No, yo no te estoy diciendo yo de también, cambiando yo un también. acta, un acta que la han borrado, no. En un proceso electoral y en una democracia Sí. que está en construcción como la nuestra, lo más importante, lo relevante, lo determinante es la voluntad popular. Porque esa voluntad ha sido y la viciada. voluntad popular. Ya, ¿Por qué? demuéstrame Porque cómo. se ha roto la Pero cadena de... enséñame un voto que haya sido emitido de una manera y que ha llegado a Lima cambiado por otro. ¿Quién lo cambió? ¿Los cónsules cambiaron los votos? Nicolás, yo te digo una Pregúntale cosa. a Manuel Rodríguez Sí, Cuadros si Nico- comparte esa opinión, que un Nicolás, cónsul peruano es capaz de cambiar Creo un que no me voto. estás entendiendo. Cuando uno va contra la ley, ese acto es nulo. Es como que tú vayas y robes un celular. La ley dice que no puedes hacer eso y lo estás haciendo. Es algo parecido, para ponerte una analogía. Eso es lo que ha sucedido. Y no solamente eso, hay indicios. El mismo secretario general de la OMPE Es que ha acá- renunciado. pero- La misma decana del Colegio de pero- Abogados de la pero señora la- Espinosa pero la- está denunciando. pero la el, mismo, decana- el mismo señor Daniel Umpiri está denunciando que el software que dieron a la OMPE también ha sido clonado. Y eso está en todos los medios de comunicación. Ya, lo que quieren, pero a ver, para tratar de entendernos, ustedes lo que proponen es, no importa cómo votó la gente, no importa la voluntad popular, porque no han presentado una sola evidencia de que se haya cambiado el resultado en alguna mesa en el Perú. Uno. Dos, ¿qué proponen ustedes? ¿Que se anulen las elecciones y se vuelvan a hacer? ¿Eso están proponiendo? No, mira, está bien, mira, yo te digo una Porque cosa. estás diciendo nulidad. Si hay Sí. nulidad, entonces... Sí, pero yo te digo una cosa. Lo que ha pedido Roberto Sánchez es un reconteo de votos. Nosotros también ya, el jurado, el día de ayer, 30, ha publicado que se va a ir un ¿Tú sabes reconteo quién se- de votos. ¿Tú sabes quién se opuso a que se conserven las cédulas? No, yo estoy en el hablando de Congreso. ahora, no sé, me estás hablando- pues es importante. me estás hablando, creo, El de- pasado, Roberto se opuso al reconteo, o sea, se opuso a que se conservaran las cédulas. Pero qué ¿No es grave- cierto? Porque acá- era un argumento de los mira. fujimoristas que ahora ha sido muy útil, hay que reconocerlo, ha sido muy útil. Cuando había una duda con respecto a la ¿Y por qué votación no en una hay un mesa, reconteo de votos un ahora? ratito abrimos el sobre y volvemos a contar los votos. Mira, se acabaron las dudas. Mira, acá hay un punto medio. Yo me he dado cuenta recién el día de ayer con lo que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el día de ayer, Nicolás, y esto creo que no lo han repetido los medios de prensa, que va a haber un reconteo de votos de manera integral. Entonces ahí, digamos, es una forma que de repente esto sea más transparente. ¿Sabes? Esto tiene, o sea, yo creo que tiene dos aspectos. ¿Ya? Uno es el estrictamente legal. Y en un proceso electoral lo que importa es la voluntad popular. Y lo que hay que defender es la voluntad popular. Y ningún argumento de índole administrativo, técnico, del que fuera, puede estar por encima La ley del derecho
de la gente a La decidir ley y la y que esa Constitución. decisión sea respetada. Uno. Ya. Y número dos, lo que está en juego acá es la responsabilidad de los dirigentes. Porque si ustedes van a estar dentro de 5 años, igual que alguna gente de derecha, diciendo, hubo fraude, nos robaron las elecciones del 2021, mentira, no es cierto, perdieron Sí, igual que ahora sí, ganaron. sí, como Nicolás, Entonces, a lo que voy es que la responsabilidad de los dirigentes tiene que ser darle a sus electores, por responsabilidad, a los ciudadanos que han Sí. puesto su confianza en ustedes, darles la información correcta y saberlos conducir. En la victoria es fácil, pues, Walter. Nicolás. En la derrota es donde se construyen los grandes liderazgos. Cuando eres capaz de mirar a la cara a tu gente y decir, fallamos, pero, nos Nicolás, equivocamos, estuvo sí. mal la alianza con Antauro Humala, Pero, estuvo Nicolás, mal no distanciarse, por eso hemos perdido. Pero muy aparte de eso, lo que tú me dices es un tema subjetivo, un tema que tú puedes pensar y yo puedo pensar, pero yo te estoy diciendo en algo objetivo. Que Ya, han pero ¿por qué violado la crees que perdieron? Constitución. ¿Por qué crees que perdieron? Bueno, sigue entrar al tema de fondo, Hemos ganado. El territorio peruano hemos ganado. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Para Hemos terminar. Esto es como si ayer Ecuador se sale de la cancha con la pelota y dice no reconocemos el resultado, no nos gusta porque no sé, cualquier cosa. Para que quede un poco más claro, ¿no? De antes hablamos, me dijiste por qué Juntos por el Perú no aceptábamos nosotros los resultados. Y yo te dije de que no aceptábamos porque se violó la ley y la Constitución. Y también por otro lado tú me dijiste, pero o sea, los votos de los ciudadanos no valen, ¿no? Entonces en eso se quedó. Miren, Nicolás, cuando uno lleva, digamos, un proceso judicial, hay una regla que se llama debido proceso y derecho a la defensa. Es como que a ti te hagan un juicio y no te dejen hablar, ¿no? Entonces ese juicio es nulo. En este caso, en el tema electoral hay principios, por ejemplo, de transparencia y el principio de cadena de custodia. Y estos son principios que si no se cumplen el proceso es nulo. Pero ¿qué norma es la que la resguarda? Justamente le dice que no se puede cambiar las reglas de juego. En este caso la misma ley orgánica. Al haberse transgredido la ley orgánica de elecciones, la resolución 090, la cual cuestionamos, es nula, o sea, nunca debió de haber existido y por lo tanto se ha roto el principio de transparencia y de cadena de custodia. Ahora me puedes decir, pero ¿cómo lo pruebas? ¿Dónde está? No, No, lo que te pregunto es, ¿en qué momento el voto de los peruanos, en este caso, y yo no sé por qué cuestionan además ustedes lo del exterior y no cuestionan lo del Perú? Porque el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio, el STAE, se canceló, se usó en la primera vuelta y funcionó tan mal que se decidió no aplicarlo en la segunda vez. ¿Por qué no lo cuestionan? Ya, porque ¿Sabes por qué no lo cuestionan? No. Porque tuvieron más votos en el No, Perú. pero pues. no me canceló, Por eso Nicolás. no lo Me cuestionan. preguntas si tú O sea, solo te- porque si fuera coherente, no se cambió Nicolás, solo. Nicolás, pero escúchame, Walter. el 090 Walter, es que no puedes mirar así la realidad con un ojo. Es que yo O tengo sea, acá- si tú vas a cuestionar que se cambiaron los lineamientos del apoyo tecnológico y no se usó el sistema de escaneo en el exterior, debería ser consecuente y llegar a la conclusión de que como se hizo lo mismo en el Perú con el STAE, también debería declararse nula la elección Sí. en el Perú. Nicolás, mira, yo tengo acá la resolución 090 y acá habla de los votos del extranjero. Habla de manera específica de los votos del extranjero. Y tú sabes cómo yo me doy cuenta de esto, porque el mismo presidente de la Comisión de Observadores de la OEA es quien él denuncia. Él denuncia y Ojo Público, revista lo hace público. Y yo leo el informe y también dice el presidente, nos parece extraño que hayan eliminado el conteo digital, cuando en la primera vuelta sí se utilizó. O sea, todo eso genera, digamos, nulidad. Y al haber generado nulidad, debe de declararse nulo. Pero yo, pues, ¿no? pero El yo conteo de los votos del yo extranjero. te insisto en la misma pregunta, que era la misma pregunta, fíjate que le hacíamos a Lourdes Flores hace 5 años. Pruébame que en alguna mesa se ha cambiado el voto de la Es gente. que justamente yo te estaba respondiendo y ahí me cortaste. Por eso yo te expliqué todo, el principio de transparencia, intangibilidad, custodia de votos, pero tú me puedes decir, pero pruébame eso. Pero ahí voy, justamente ahí me cortaste tú la respuesta. Lo que pasa es que eso no se necesita probar. Es como que yo te pregunte a ti, Nicolás, en el juicio que te condenaron, pruébame que tú ibas a decir algo diferente por el cual se te condenó. Pero si no me dejaron hablar, eso es nulo. Yo no necesito probar nada porque la ley se presume que es nulo, porque la ley lo dice de manera directa, que es nulidad, porque ha ido contra la Constitución. ¿Tú has sido deportista alguna vez, Walter? No hubieras podido ser deportista. Pero Porque los deportistas, lo primero que aprende un deportista, Sí. aparte del trabajo en equipo, ¿no es cierto?, del esfuerzo, de la disciplina, ¿no? Es el respeto al resultado. Mira, A veces vas a ganar, a veces vas a perder. Y lo primero que te enseñan cuando eres deportista es que tú terminas y extiendes la mano al que te ganó Exacto. y se la das. Así en este momento lo estés odiando porque te ganó. Claro que sí. Así lo estés Nicolás, odiando, te ganó. Nicolás, Así es el mira, tú has metido el tema deportista y eso te va a perjudicar. ¿Por qué?
Porque cuando uno es deportista no te pueden cambiar las reglas en el segundo tiempo. Si el primer tiempo se llegó con estas reglas, en el segundo tiempo no. Esto pasa en el tema. Es que no se ha, o sea, lo importante o sea, en el fútbol, por ejemplo, que ahora estamos en medio del mundial, tú ganas porque metes más goles, pues, Walter. Pero, tú no vas a decir, no importa quién metió más goles. Lo que importa es que el VAR no funcionó como debía funcionar, o cambiaron la iluminación, o anoche postergaron 1 hora el partido México-Ecuador. Eso es un cambio. No puede. Lo que importa es quién metió más goles. Ese es el que ganó. No, estás mal. No es así. Si no se respeta la ley y la Constitución, es nulo. Simplemente el partido se anula. Pero te das cuenta que me estás diciendo que no importa cómo votaron los peruanos. No, yo estoy diciendo que han votado bajo una ley que es nula, que viola la Constitución, el principio de transparencia, de intangibilidad normativa y la cadena de custodia. Y esto es lo que va a tener como consecuencia, para terminar más. Y esto es lo que va a tener como consecuencia que lamentablemente exista polarización y el gobierno de la señora Keiko Fujimori es un gobierno ilegítimo. Mira, eso es lo que va a llevar. Mira, pero la señora... Yo creo que lo que les está pasando, y ustedes deben ser muy serios en reflexionar sobre esto, es que este fin de semana ha habido bastante más gente en la marcha del orgullo que en la marcha contra el supuesto fraude. Y eso ya debería ser una reflexión para ustedes, es decir, la gente no se está tomando con la seriedad que debería tomarse la situación porque no están actuando correctamente. Walter, permíteme terminar lo que voy a decir. Yo creo que en el Perú lo que nos falta son liderazgos responsables, de gente que así como gana, pierde, y que sea capaz de construir colectividades alrededor de objetivos de largo plazo, donde las circunstancias te pueden llegar en un momento a perder, y lo que tienes que hacer es reconocer que perdiste, aprender de por qué perdiste, sacar las lecciones de los errores que cometiste para no volverlos a cometer. Pero lo que no puedes es envenenar a la gente para crear un clima absolutamente tóxico e ingobernable del Perú, porque estás yendo contra la corriente. La gente, Walter, está harta de esta toxicidad, insisto, en la política peruana. Es verdad, toxicidad. O sea, no te digo que sea feliz porque ganó Keiko Fujimori. Hay un montón de gente que no es feliz, que no le gusta que Keiko haya ganado la elección, pero la ganó. Nicolás, y se ganó el derecho a gobernar, hay que respetarlo. Nicolás, yo no he vivido de la política, yo siempre he vivido de mi trabajo, yo he sido magistrado. El tema de la política yo me meto por algo circunstancial, pero acá lo que no se ha respetado la ley es la Constitución. Yo estoy haciendo una digamos, defensa objetiva. Ahora tú me dices de que hay que saber perder, hay que saber, pero si nos están ganando con una ley que nunca debió existir, es que yo como abogado yo no decirlo de manera clara y directa. Ahora la señora Fujimori es la salvadora. La señora Fujimori es el ejemplo de lo que es ganar y es perder. Cuando la señora ha estado más de 15 años, a pesar que tenía más de 73 congresistas, como se dice criollamente, jodiendo al Perú. Ahora, disculpa la palabra. Pasemos a otro tema, porque sobre esto no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo creo que lo que debería hacer Roberto Sánchez es encerrarse a solas, mirarse en el espejo y preguntarse por qué perdí. Y él, porque no es una persona con pocos recursos intelectuales, yo estoy seguro que él sabe por qué perdió. Y eso es lo que debería tener el coraje de decírselo a la gente, para sobre la base de eso construir un movimiento político sano. Pero en fin, no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, hablemos de Castillo. Sí, pero para cerrar este tema de la señora Keiko. Mira, son 27 millones de peruanos habilitados para votar en estas elecciones. 9 millones se han ido con la señora, 9 millones con Roberto Sánchez, ¿no? Para no hablar de los votos mínimos. Y 9 millones prácticamente han votado nulo, viciado. O no han ido a votar. ¿Por qué? Porque no creen, ¿no?, en la política. Entonces, la legitimidad de la señora, la verdad, es muy escasa. Pero ella podrá tener la legitimidad legal que le puede dar el Jurado Nacional de Elecciones, porque quien proclama es el Jurado Nacional de Elecciones, pero vayamos por otra parte lo que dice el pueblo, lo que dicen las calles. Pero la señora Fujimori y su equipo, ¿no?, que puedan llegar al gobierno, porque la OMP los va a legalizar en su momento seguro, tendrá, como tú dices, en su mano la oportunidad, ¿no?, de limpiar toda esta historia fatal que va sobre su apellido. Es una oportunidad, y ojalá que si llega ese momento lo haga, ¿no? Pero como primera, digamos, acto, lo que sería es que el fujimorismo no integre la mesa directiva. Porque ella no puede tener el poder en el Ejecutivo y el poder del Congreso, porque no habría control. Y ya que hablé con sus asesores, yo estoy hablando al aire, esperamos no que ella chape esa flor, y yo lo digo como Walter Ayala, no lo digo como vocero de Juntos por el Perú. Nosotros conversaremos con Roberto Sánchez, conversaremos con el presidente Pedro Castillo, y después de la proclamación tendremos un pronunciamiento más directo y definido, ¿no? Pero hasta el momento no hay nadie que ha sido proclamado. Hay conteo de la OMP. El jurado todavía no se pronuncia. Y para el 28 de julio todavía falta prácticamente un mes, ¿no? Bueno.
No te puedes quejar porque te he dejado hablar. No. Va a juramentar, o sea, va a ser proclamada seguramente el día viernes. Lo que está haciendo el jurado está bien, que es porque puede haber apelaciones que a veces se presentan. Pero decir hay una acción de amparo con una cautelar para sí, pero eso, tú eres abogado y sabes que eso no tiene ninguna consecuencia en términos prácticos en la proclamación de resultados. Mientras no se afecte el calendario oficial del Lo único que te digo es, problema. están perdiendo el tiempo con esto y están dando un pésimo mensaje a su propia gente. Y en tercer lugar, están creando un clima que se... Mira, Iván Cepeda es un hombre con posiciones mucho más radicales que las de Roberto Sánchez. Ha perdido la elección en Colombia y ha saludado el triunfo de su opositor de ultraderecha. Bueno, las cosas que dijo Gustavo Petro eran peores de las que ustedes están diciendo. Gustavo Petro empezó a decir que prácticamente le habían robado la elección y a las horas su candidato reconocía el resultado. Acá es un tema objetivo. Y acá renunció el secretario general de la OMPE, acá la decana del Colegio de Abogados está denunciando, el señor Umpire también dice que... Pero ¿sabes la pregunta que yo me hago? Yo me pregunto si la opinión de la decana del Colegio de Abogados es la opinión del colectivo del Colegio de Abogados, porque yo creo que lo correcto hubiera sido que la decana del Colegio de Abogados de Lima convoque a una reunión de abogados especialistas en temas electorales para institucionalmente como colegio emitir una opinión. Y te aseguro, Walter, que no sería la de la señora Delia Espinosa. Te lo aseguro, pero en fin. Bueno, pero la ley es clara, Nicolás. Acá ni siquiera citar a nadie, porque si la ley dice no mates, no hay que matar nada más, no hay que sacarle normas. Ya, no pero vayamos, se ha integrado, parece, Juntos por Perú, porque ya se sumó en la campaña, ¿no? Delia Espinosa ha estado en un evento de rondas campesinas junto a Roberto Sánchez. No desconocía, la verdad. Pero si es así, está bien, pues. Sí, no, es su derecho, pero ella ya no es Delia Espinosa solamente, pues ella es la decana del colegio de todos los abogados. Los abogados, no tiene que defender su punto de vista. Es que para ella, Roberto Sánchez es el presidente elegido democráticamente. Y ella lo ha dicho, que los votos electorales es nulo. Y 1 más 1 es 2, ganamos. Así tú no estés de acuerdo. Ya, mejor lo dejamos ahí. Ya, pasemos al tema de Pedro Castillo. ¿Cuál es la situación exactamente? Es decir, ¿hay algún trámite en proceso en este momento? ¿Hay una solicitud o sea, entiendo que el indulto no procede, lo que procedería en todo caso sería una gracia presidencial, que es una facultad, se supone, exclusiva y excluyente, o sea, que solo el presidente o la presidenta de la República lo puede dar, ¿no es cierto? Sí. Pero que tiene ciertos parámetros que se tienen que cumplir, ¿o no? ¿O puede ser una decisión porque el presidente le parece que sí? Claro. Mira, Nicolás, en la historia y en la Constitución es una prerrogativa presidencial. El presidente, inclusive, no sin decir nada, lo puede firmar, pero la única condición es que también lo firme su ministro de Justicia. Ese estándar de debido proceso lo ha dado ya el Tribunal Constitucional en el caso de Alberto Fujimori. Exitosa. En este caso, ¿no? El informe de la comisión es un informe ilustrativo, no vincula al presidente de la República. Pero ahora, si quieres ser más legalista que el Papa, claro, tendrías que ver qué es lo que dice el reglamento. Y el reglamento dice, ¿no?, que el indulto es ante una pena. Pero también yo podría interpretar que ya tiene una pena, que no está consentida, no quiere decir que no haya sentencia. Es cuestión de interpretación. Pero acá, digamos, ya si te quieres ir más legalista, bueno, iría el derecho de gracia, ¿no?, que dice cuando uno está procesado, ¿no? El presidente está procesado, tiene sentencia, no está firme. Para mí encajaría en cualquiera de los dos, ¿eh? Pero tú no te das cuenta que políticamente, Walter, están creando el peor contexto posible, porque si tú, ya después de todo lo que hemos atravesado, que ha sido horrible de estos años, porque hemos perdido estos años envenenados por la confrontación. Si en este contexto Roberto Sánchez reconoce el resultado electoral y felicita a Keiko Fujimori, incluso antes de la proclamación, porque por la información de sus propios personajes ya sabe por dónde van las cosas. Eso te crea un contexto político donde el mensaje tiene que ser: busquemos el reencuentro, la reconciliación, tendamos puentes, no vamos a renunciar a nuestras diferencias, pero vamos a hacer un esfuerzo por encontrar aquello que nos une para que el país avance y progrese. Es en ese contexto decir, una señal de la señora Keiko Fujimori podría ser, como propuso acá Carlos Morán, que me sorprende, un general héroe de la guerra contra el terrorismo, que dijo que un buen gesto de Keiko Fujimori sería darle ella la gracia al profesor Pedro Castillo como una decisión política. Olvídate del derecho humanitario, no, como una decisión política. El Perú necesita reconciliarse y hacer un gesto en camino a esa reconciliación. Pero ustedes están haciendo todo lo posible porque no sea así, pues. Nicolás, mira, yo tengo una cosa. También tú tienes que entender que Pedro Castillo, Roberto Sánchez como líderes, ellos no solamente es uno, no. Hay 9 millones detrás de ellos. Ahí tendríamos que hablar con las bases, a nivel nacional, con la gente de Puno, con la gente no de Piura, con la gente de Arequipa, de Ayacucho, porque ahí hay muertos, no olvides de eso. Y lamentablemente esos muertos, si bien es cierto, la señora Boluarte estaba cobrando en ese momento, pero la señora
Fujimori apoyó el gobierno nacional Boluarte. O sea, parte de la sangre también cae en Keiko. No, pero seamos claros. Entonces, ya la puede tomar de la noche a la mañana. Ya, pero la campaña, yo creo que eso es una de las cosas que, fíjate, dentro de la reflexión que la izquierda debe hacer sobre por qué ha perdido esta elección, es que ese discurso de echarle de todo la culpa a Keiko ya no funciona. De que el anti-Keiko por sí mismo no es un programa de gobierno, tú tienes que llenarlo de contenido. Ya, que no vaya Keiko, entonces nosotros ofrecemos esta alternativa consistente. No puedes estar escribiendo el programa 5 días antes de las elecciones. No puedes estar haciendo eso, que es lo que pasó. A ver, ¿qué hacemos? Estás improvisando cuando tienes un país desgarrado y en crisis, pero en fin. No, pero ¿qué pasa si Balcázar no le da la gracia a... Si no le da la gracia al presidente Pedro Castillo? Bueno, no, iremos a los... Bueno, el presidente Pedro Castillo todavía no tiene una condena firme. Puede ser absuelto en el... Pero a Keiko Fujimori se lo pediría. Eso ya tendría que conversarlo con el presidente Pedro Castillo. Pero la señora Keiko Fujimori, si realmente ella, al menos, no quiere demostrar un buen gesto, mínimo, esto lo digo que yo como Walter Ayala, el fujimorismo no debería integrar la mesa directiva. Porque no... Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la gracia a Pedro Castillo? Te estoy preguntando, o sea... No, ese es que yo no puedo decir que le indulte al presidente Castillo porque yo no he hablado con él. Después yo digo indulto y se molesta conmigo. Pero opiniones tienes y opinas sobre todo el tiempo. Es que la verdad, pedirle eso a la señora Fujimori, la verdad que en estos momentos que todavía no ha sido, digamos, proclamada, que todavía no ha juramentado, que todavía tenemos cuestionamientos, yo pienso que es muy prematuro, ¿no? Yo no descarto eso, pero veremos en su momento, previa conversación. Ya, pero si la proclaman el viernes. Sí, pero el Roberto Sánchez y Pedro Castillo hasta el momento no reconocen a Keiko Fujimori. Sí, pues, están haciendo, el indulto, o mejor dicho, la gracia presidencial a Pedro Castillo, yo insisto, como ha ocurrido en otros momentos dramáticos de la historia nacional, cuando el APRA era un partido ilegal, eran acusados de terroristas, dicho sea de paso, había muchos muertos en el medio, miles de apristas asesinados y cientos de militares muertos, es decir, de eso es de lo que estábamos hablando, y sin embargo hubo amnistías y hubo indultos para reconciliar al país. Mira, Alan García terminó siendo presidente 2 veces, eso parecía impensable hace, ¿no es cierto?, décadas atrás. Entonces, esos gestos políticos ha habido momentos dramáticos en la historia nacional en que han ocurrido, pero ustedes están haciendo todo lo posible para que no se produzca ese encuentro. Que lamentablemente te he dicho cuál es la razón, que se ha roto la intangibilidad, se ha violado la ley. Es que yo te digo una cosa, también tú sientes en algún momento donde yo estoy y que te haya pasado eso, que te cambien la ley, y la ley y la Constitución te diga que es nulo, entonces tú te aferras a que estás con la ley y la Constitución, pero acá el Jurado Nacional de Elecciones no está haciendo caso omiso. Es por eso que van a ir a tribunales internacionales, pero ¿qué va a hacer Roberto Sánchez después de esto? Roberto Sánchez, porque en el momento que va a presentar recursos que van a ser, te aseguro, todos denegados, porque no por lo menos en mi juicio y lo que he consultado a especialistas me dice eso no tiene ningún destino, como no tuvo ningún destino las pretensiones de cuestionar la legitimidad de la elección de Pedro Castillo hace 5 años. Fíjate que terminó en nada. En lo mismo van a terminar. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Roberto Sánchez? Sí, ahí justamente iba. ¿A qué se va a dedicar? Por eso, Roberto Sánchez ya es un líder consolidado y él va a ser quien va a estar a cargo de la bancada de JP en el Congreso de la República. Él no es que ya... Pero le van a hacer caso en la bancada, porque la bancada tiene gente de profesor. Entiendo que hay gente de Antauro Humala también en la bancada, ¿no? ¿O no? No. Mira, yo tengo una cosa. Roberto Sánchez tiene el sombrero del presidente Pedro Castillo. No se lo va a devolver. El día que lo devuelva, ese día de repente se habrá terminado, ¿no? Esa alianza, pero hasta el momento estamos juntos con él. Hasta el momento yo estoy acá, ¿no?, defendiendo a Roberto Sánchez y también dándole mi lealtad a Roberto Sánchez, al presidente Pedro Castillo. Pero fuera de todo eso, como yo dije hace un momento, la señora Fujimori mínimo debe dar un gesto de su persona en el tema de no conformar la mesa directiva. Yo tengo una cosa, Nicolás. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Justamente, no me dejas terminar. Supongamos que Roberto Sánchez y Pedro Castillo digan ya, no, que nosotros sí la reconocemos. ¿Qué van a decir los 9 millones de personas que están detrás de ellos? Ah, te vendiste, traicionero. Y nosotros no queremos hacer lo que le pasó a Perú Libre. Perú Libre justamente, ¿no?, por pegarse mucho, ¿no?, al fujimorismo, desapareció. Tendríamos que coordinar previamente con las bases a nivel nacional y eso no se hace de la mañana. Walter, por eso al menos un gesto. Tenemos que terminar por hoy. Tenemos que terminar por hoy.